las 99 dejó en el aprisco y por las montañas vagan por el mundo sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. Él la encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, cubrió sus heridas y al redil volvió. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. Él la encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, cubrió sus heridas y al redil volvió. Fue Cristo el Señor.
Feliz sábado, hermanos. Nosotros queremos que ustedes nos acompañen, queremos invitarlos a ustedes a cantar con nosotros el himno Buscad Primero. Sí, vamos a cantar las 3 estrofas junto con el piano y la orquesta. Bajo el himno número 226. Si en el himnario lo pueden encontrar ahí. Número 226.
gracias a los chicos. Muchas gracias por compartir con nosotros la alabanza y por introducir de alguna manera el sermón de hoy. Muy bien, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Contentos de estar en la casa de Dios? ¿Agradecidos a Dios por lo que nos ha dado, por lo que hemos podido compartir durante la semana? Y qué bueno poder venir a la casa de Dios con el corazón agradecido. Y si no es esto, tenés este sentimiento, que ojalá durante el transcurso de este día podamos renovar este compromiso con Dios y tener este corazón agradecido que tanto necesitamos. Bueno, estamos contentos, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana. No puedo dejar de compartir con ustedes algo antes de abrir la palabra. ¿Qué palabras digo más? No hay otra palabra para decir lo que quiero decir, sino gracias a la Iglesia del Parque, porque sé que muchos de ustedes de una u otra manera colaboran directa o indirectamente con la escuela. Cada semana recibimos mucha ayuda de ustedes, aunque algunos de ustedes no conozcan, muchos de ustedes colaboran con la escuela, vuelvo a decir, directa o indirectamente, con sus ofrendas, con todos los proyectos que la escuela hace. Yo sé que tenemos una muy buena vocera aquí en la iglesia de lo que hacemos en la escuela, así que sé que muchos de ustedes conocen actividades que realizamos y seguramente nos habrán visto. Los chicos es muy difícil no escucharlos, ¿no es cierto?, a los niños, y sé que muchos de ustedes, aunque no están muy involucrados con la escuela directamente, algunos, sé que conocen las actividades que hacemos. Contarles solamente a modo de introducción que hemos tenido un año más que bendecido por las diferentes actividades que la escuela va realizando, pero bendecido porque muchos han sumado sus manos para que muchos niños de la escuela puedan verse beneficiados. Tenemos varios proyectos en la escuela, pero quiero contarles solamente uno de esos proyectos y que la Iglesia del Parque ha estado colaborando. Por diferentes circunstancias y por lo que el país está viviendo y diferentes situaciones, tenemos muchas familias que han llegado a la localidad con muchas necesidades. Y nosotros vemos el reflejo de esas necesidades, ¿en dónde? En los niños. Y quién no se enternece cuando un niño llega a la escuela y siente que tal vez no tiene todas sus necesidades cubiertas, ¿no es cierto? Entonces, como equipo de la escuela hemos organizado desde comienzo de año un proyecto como una especie de almacén, ¿no, Martita? Una especie de almacén atrás de mi oficina, y ahí vamos poniendo alimentos no perecederos que muchos de ustedes han colaborado, por eso quiero agradecer y lo expongo en esta mañana. Y muchas familias, empezamos con 12, 13 y llevamos casi 40 familias que todos los viernes reciben un bolsón de comida para satisfacer. Les cuento algo que me pasó ayer a la tarde. Ayer a la tarde, todos los viernes se entregan las bolsas, al turno mañana y en el turno tarde, y tenemos ayudantes, unos chicos que nos colaboran en la escuela, tanto a la mañana como a la tarde. Y entonces Isaac, nuestro colaborador a la tarde, me dice: Dire, voy a agarrar las bolsas para entregar en las aulas. Y ya estaba por tocar el timbre de salida. Entonces lo lleva a las aulas, ya los chicos saben, conocen, de hecho a veces vienen el jueves y nos dicen: no se olviden la bolsita, o sea, ya tienen todo organizadito, los mismos niños. Y entonces deja la bolsa en un aula y se le acerca a uno de los niños y le dice: ¿y yo? Y él se le quedó mirando y dice: decile la Dire, siempre pasa lo mismo, les cuento. Decile la Dire. Entonces yo estaba escuchando desde mi oficina y se me acerca un niño a la oficina y me dice: yo también quiero bolsita. Y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas, porque a veces llegamos a cumplir y a cubrir y a veces no conocemos todas las realidades. Así que le dije: no tenemos ahora, pero te prometo que para la semana que viene armamos una bolsita para ustedes.
Todas las semanas nos pasa esto, todas las semanas. Hay niños que se acercan porque saben o porque viven cierta necesidad y otros que conocemos por las familias. Así que antes de abrir la palabra, vamos a orar para pedirle a Dios que no solamente nos dirija en este sábado, pero también que siga bendiciendo las actividades y estos proyectos que favorecen de alguna manera a las familias, pero directamente a los niños, ¿sí? Así que oramos, le pedimos a Dios que nos acompañe. Querido Dios, gracias por este sábado. Gracias porque dejas un tiempo en el tiempo para hablar contigo, para descansar de las actividades que tenemos en la semana, para poner y conectarnos contigo y poner nuestro corazón en conexión contigo, Señor. Gracias porque has preparado el sábado especial porque nos amas. Gracias porque has puesto en el corazón de muchas personas de esta iglesia colaborar con la escuela. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias. Gracias porque podemos sentir el apoyo y la mano de cada uno de ellos cada semana en la escuela. Ruego, Señor, en esta mañana por los niños de la escuela primaria, que tú puedas bendecir a cada familia, pero que tú puedas abrazar fuerte a cada niño. Te ruego que tú nos ayudes como adultos a poder tener mentes abiertas, ojos dispuestos, manos preparadas para estar atentos a sus necesidades. Y hoy, Señor, pedimos que tu bendición esté sobre nosotros en este sábado, para que lo que podamos compartir pueda no solamente ser bien visto ante tus ojos, sino que sea el mensaje que tú tienes preparado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me hice un machetito, así que déjenme abrirlo porque si no me voy a perder. Romanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Romanos capítulo 8, versículo 14 fue el texto de la lectura bíblica. Tengo re poquito tiempo, tengo que ir así. Romanos 8, 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Un capítulo que les aconsejo leer y meditar en ese capítulo. En los tiempos que vivimos, reconocernos como hijos de Dios y reconocernos vencedores en sus manos nos da alivio, ¿sí? Lean el capítulo 8 de Romanos, es rico en todo sentido y nos estimula, no dejen de leerlo. Pero vamos a compartir dos versículos de este capítulo en esta mañana. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, ¿quiénes son? Hijos de Dios. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando leí este versículo, y lo leí varias veces, traté de analizar parte por parte. No dice algunos, no dice aquellos, no dice los, sino dice todos. Y me encantó una parte del versículo. Dice, los que se dejan ser guiados por el Espíritu. No dice los que Dios agarra, déjenme usar esta expresión, toma y ellos son guiados, sino de los que se dejan. Hay una actitud, hay una implícitamente un deseo de voluntad de la persona. Los que se dejan guiar por el Espíritu, entonces, ¿qué son? Llamados hijos de Dios. Cuando terminé de leer ese versículo dije, yo quiero ser llamada hija de Dios. Yo quiero que mis alumnos me digan, Gabriela es hija de Dios. Yo quiero que mis docentes digan, Gabriela es hija de Dios. Yo quiero que mis hijas digan, mamá es una hija de Dios. Pero para que puedan decir eso, el versículo es bien claro. Dice que tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces empecé a pensar, me gusta muchísimo leer el Antiguo Testamento y me gusta muchísimo leer patriarcas y profetas. Así que me fui a buscar uno de estos héroes de la fe. Y déjenme que hoy podamos
compartir y comparar la vida del llamamiento de uno de estos héroes de la fe y cómo él se dejó guiar por el Espíritu de Dios, tanto que Dios lo llamó, él es mi amigo. ¿Se acuerdan quién es? A ver. Abraham, muy bien. Qué privilegio de Abraham, que el mismo Dios lo llame, él es mi amigo. Él es mi hijo. Se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Busquemos en Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos de Génesis. Génesis, capítulo 12. Versículo 1 al 3, dice: el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y por medio de ti serán benditas algunas familias. ¿Cómo? Todas las familias de la tierra. Yo estoy en la tierra. ¿Ustedes? Todas las familias de la tierra. Dice, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué interesante poder leer un poquito la vida de Abraham, solamente el comienzo de su vida. Traté de hacer un paralelismo entre el llamamiento de Abraham y cómo Dios habla a nosotros como hijos de Dios y especialmente como padres. ¿Qué es lo que Dios quiere en esto? Vamos a tratar de juntos compartir esta comparación. ¿En qué contexto estaba Abraham? Abraham vivía en una tierra llena de paganismo, de superstición, pero él se mantenía fiel, ¿sí? Había recibido una buena instrucción, una buena educación de sus padres. Y dice que de todos los que estaban alrededor de Abraham, de sus hijos, de sus hermanos, él era el más fiel, ¿sí? El que se había mantenido leal. Y Dios lo mira con ojos de agrado. Eso, y dice, a ti te voy a sacar de esa tierra y te voy a hacer una gran nación. Y lo saca de esa tierra y Abraham se niega. ¿Es así? No, porque en su fidelidad a Dios, porque como él era guiado por el Espíritu de Dios, lo dejó que Dios lo guiara y dijo, sí, ¿sabes qué, Jesús? Dios, te voy a seguir. Voy a hacer lo que tú quieras que haga. Y dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía que en este contexto en que Abraham vivía, que cuando yo lo leía decía, no es tan distinto de lo que vivimos hoy, rodeados de paganismo, de secularismo, ¿o no? Dios nos pide que estemos apartados. Así como le pidió a Abraham, Dios me pide hoy, ojo, yo quiero que tus hijos sean una gran nación. Yo quiero que vos seas de bendición. Yo quiero que vos seas llamada hija de Dios. Ojo, ojo, Gabriela. Dios quiere que vos seas, Dios tiene un propósito especial para tu vida. Y en ese gran propósito que Dios tiene para vos, te pide que te apartes para ser utilizada bajo ese propósito de Dios. Díganme si no le dijo eso a Abraham. En un mundo donde, en el contexto en que Abraham se estaba relacionando, era terrible. Dice que los hijos, los hermanos de Abraham, mezclaban, ¿no? Tenían una mezcla entre alabar a Dios, que no sé cómo hacían, alabar a Dios y a los dioses.
paganos. Y yo lo leí varias veces eso y dije, ¿no será que en la actualidad nos pasa lo mismo? Los sábados estamos acá en la iglesia, tempranito. ¿Y en la semana? ¿Qué mensaje podemos darle a nuestros hijos? ¿Qué mensaje le damos a nuestros vecinos? Y entonces Dios le dice a Abraham, yo veo en ti un hijo de Dios, te voy a sacar, quiero que salgas de tu casa. Y no dice solo que salga de tu casa, dice que salgas de tu parentela. O sea que no era positivo que Abraham siguiera al lado de su familia. Y entonces sale, no eran de bendición, dice Elena de White, no eran de bendición. No se iba a cumplir el propósito de Dios si Abraham seguía ahí. Y entonces Abraham decide salir, sale de su lugar y empieza su peregrinaje y no se va solo. ¿Se acuerdan con quién se fue? Con los hijos, con su esposa, Sara, y con su sobrino Lot. ¿Se acuerdan? Y empezaron su caminata. Dice que Abraham era un hombre bastante poderoso económicamente, así que no solamente iba con su familia, sino también con todos sus criados, ganado. En el espíritu de profecía dice que iba con una manada. Me imagino que eran miles y miles caminando. Y me imagino el momento en que salieron y que caminaban por el desierto, la preocupación de Abraham, si estarán bien, si tendrán la comida, si, ¿no? Porque dice también Elena de White que Abraham estaba atento a las necesidades de su pueblo, dice así, de su pueblo. Y en ese contexto Dios lo saca y Abraham decide irse. ¿Qué le pidió Dios? Una decisión sumamente difícil, pero Abraham accedió. ¿Qué nos pide hoy Dios? ¿Qué nos pide? Salmos 145, 18. En este contexto que vivía Abraham y en este contexto que vivimos hoy, qué lindo poder tener esta promesa. Porque no es fácil, tomar una decisión así. No es sencillo, pero no es tampoco difícil. Porque dice el Espíritu de Dios, dice en su palabra, Salmos 145, versículo 18. Yo lo tengo escrito en mi machetito, pero lo quiero leer directamente de la Biblia. Salmos 145. El Señor está cerca de todo el que lo invoca, del que lo invoca de veras. Abraham saliendo con toda su manada, como decía Elena de White, con todo su pueblo, y yo estoy segura que leyendo la historia de Abraham y cómo Abraham era y cómo su fidelidad y su entrega a Dios, que estoy segura que Abraham habrá estado invocando el nombre de Dios en cada momento y se habrá cumplido esta promesa: cercano está Jehová del que lo invoca de veras, de corazón sincero. Dice la historia de Abraham que Abraham era tan sincero en su corazón y tanta fidelidad tenía a Dios y su fe era tan poderosa que Dios le dijo: él es mi amigo. Qué relación impresionante que tenía Abraham con Dios. Yo quiero tener esa relación con él. Dice que su esposa se quedaba maravillada de ver cómo Abraham tenía esa relación con Dios. ¿Tu esposa se maravilla de la relación que tienes con Dios? ¿Tu esposo le da alegría ver esa relación intensa que tenés con Jesús? ¿Tus hijos? Miren, yo me lo pregunté toda esta semana esto. ¿Qué ven mis hijos en mí? ¿Ven esta relación estrecha, así como Abraham, que en momentos difíciles, porque saben, en este peregrinaje tuvo muchos momentos difíciles, Dios lo probó,
No fue fácil. No fue nada fácil. No fue que salió y de repente llegó a la tierra prometida. No fue así. Él tuvo que pasar momentos de tribulación. De hecho, cayó en algún momento, negando a su esposa, ¿se acuerdan? Pero aún en ese momento podría decir, de quiebre, Dios se manifestó tan poderosamente, que el nombre de Dios fue alabado. Tanto que el rey de Egipto le dijo, por favor, vete de aquí, porque la verdad me da miedo tenerte porque vos tenés un Dios poderoso. ¡Qué maravilloso! A mí me da escalofríos pensar que alguien me pueda decir, no, por favor, tu Dios es poderoso, se te ve, se te nota, tus hijos, tu escuela, tus alumnos son diferentes. Yo anhelo ese día. Hace un par de semanas atrás, un mes más o menos atrás, tuvimos la visita de directores de la zona, hicieron una capacitación aquí en la universidad, directores de escuela primaria y secundaria, y vinieron también supervisores del Consejo General de Educación. Por supuesto que conocían nuestro lugar, nuestra localidad, conocían la escuela, conocían la universidad. Cuando se fueron, tratamos de atenderlos de la mejor manera, obviamente, con mucha calidez. Agradecieron todo, por supuesto. Y a la tarde recibo un mensaje de una directora de una escuela cercana. Y me puso este mensaje: gracias por todo lo lindo que hemos recibido hoy a la mañana. ¿Cómo me gustaría que mi hija pueda crecer en una escuela como la tuya? Me llenó de emoción. Me sentí poquito, pero me sentí enorme bajo el poder de Dios. No fuimos nosotros. Fue Dios que se manifestó en el corazón de esa persona. No fue la rica comida que compartimos, ni la linda sonrisa, ni las palabras que se dijeron. Fue el Espíritu de Dios trabajando en la vida de una persona, viendo lo invisible. Así trabajaba Dios con Abraham. Se manifestaba de una manera impresionante. Yo quiero que se manifieste así en mi vida. Quiero que me haga vibrar de la misma manera que hizo vibrar a Abraham. Pero ¿saben? En la Biblia dice algo interesante. Vayamos otra vez a Génesis capítulo 12. En ningún momento de ese llamamiento Abraham discute. En ningún momento, si volvemos a leer esos 3 versículos, Abraham contrasta con Dios y le dice, a ver, espera, yo no sé si me voy a sentir tan bien al irme. ¿Recuerdan que hubo otro personaje que le dijo, yo, Señor, yo voy a hacer eso? Yo no me siento capaz. Yo voy a ir contra el pueblo, contra Egipto, contra el faraón. ¿Se acuerdan del personaje este? Sin embargo, Abraham se tenía que ir de la tierra, y no estoy juzgando ni uno ni otro, estoy diciendo que Abraham tenía una relación tan especial con Dios, que cuando el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, versículo 1, que te mostraré y haré de ti una gran nación, enseguida le dice todo lo que va a hacer si se va con él. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias. Versículo 4. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. No dudó. Vamos. Tengo 2 cosas importantes, dijo Abraham. El pedido de Dios, el propósito que Dios tiene y una promesa que Dios me hizo. Y Dios es Dios. Dios cumple sus promesas. Y se fue de su país, de su lugar, de su zona de confort. Salió de su zona de confort y se fue a otro lugar.
que conocía, no. La primer parada de Abraham, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuándo fue la primera parada? Siquem. Dice el Espíritu de Profecía que era un lugar precioso. Villa Libertador San Martín, ¿no? Un lugar precioso. Dice que había praderas, había paisaje, era un paisaje bello, pero que había montañas, unos árboles preciosos, jardines. Pero había altares a los dioses paganos. Y cuando Abraham llega a Siquem, dice, qué lugar precioso, y cuando ve los altares, su corazón entristeció. Su corazón se entristeció. Dijo, ¿acá? ¿Y saben qué? Dios le dice esto, leámoslo, versículos 6 y 7 del mismo capítulo 12. Abraham pasó por esta tierra hasta la encina de Moré en Siquem. El cananeo habitaba entonces en la región, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tus descendientes daré esta tierra. Es interesante conocer el contexto de estos dos versículos. Si los leemos así, solamente podemos entender que Dios estaba con Abraham. Sí, pero ¿por qué les dijo eso? Por esto que les contaba recién. Era hermoso el lugar, era bellísimo el paisaje, pero había altares paganos que le impedían a Abraham estar seguros de si realmente ese era el lugar. ¿Y qué le dijo Dios? Sí, este es un lugar. Aquí van a estar tus descendientes. Aquí van a estar tus hijos. ¿Qué mensaje oculto hay en esta declaración? Quédate tranquilo, Abraham, te estoy guiando. Quédate tranquilo, Abraham, estoy siguiendo tus pasos. Es más, quédate tranquilo, estoy guiando tus pasos. Estoy caminando delante tuyo para que sepas a dónde tenés que ir. Mis queridos hermanos, ¿no sienten lo mismo día a día? Al despertarnos decir, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Yo estoy guiando tus pasos. ¿Qué hago con este negocio, con esta situación, con esto que tengo que hacer en la escuela, con esto que tengo que solucionar con mis alumnos? ¿Qué hago, Señor? Quédate tranquila. Yo estoy al control. Te estoy guiando. ¿Y saben lo que hizo Abraham? Un altar. ¿Y para qué usaban los altares? ¿Para qué usaba Abraham el altar? Para alabar el nombre de Dios y agradecer por lo que él hacía. Dice el Espíritu de Profecía que a los años posteriores, Abraham en cada lugar que estaba hacía un altar de agradecimiento y de entrega a Dios. Y dice que años posteriores, cuando pasaba cualquier persona por ese lugar, sabían que Abraham había estado ahí. Qué hermoso mensaje nos deja Dios. Enseguida que leí esto pensé en el perfume. Bueno, si alguno de ustedes me habrá escuchado alguna vez, me gusta mucho en los perfumes y me gusta mucho en los aromas. Hoy traje algo, pero no sé si nos va a dar el tiempo para mostrarles. Un perfume deja una marca, ¿vieron? Los buenos perfumes. ¿Cuántos les gustan los perfumes? Ah, son de los míos. Muy bien. Vieron que los perfumes dejan una marca, dejan como los buenos perfumes cuando uno pasa y dice, ah, acá pasó tal persona, ¿no? Yo todavía hoy tengo en mi recuerdo el perfume de mi abuelo, por ejemplo, que por ahí en algún momento he sentido el olor, me hizo acordar inmediatamente a mi abuelo. Digo, los perfumes dejan una marca. ¿Qué es lo que quería Abraham dejar? Una marca. Que cuando pasaran dijeron, ahí estaba el amigo de Dios. Dejó una marca, dejó un mensaje de que Dios está al control de su vida. Dice el Espíritu de Profecía que cuando pasaban los extranjeros y los que conocían esta historia, decían, ahí estuvo Abraham. Qué lindo, ¿no? Pensar en nosotros como hijos de Dios.
usados por el Espíritu de Dios, guiados por su Espíritu, somos llamados hijos de Dios para dejar marcas, huellas en la vida de quienes nos rodean. Para que cuando pasemos y nos vayamos, cualquiera que nos vea diga, eso es un hijo de Dios, deja una marca. Dice el Espíritu de Profecía en el libro Fundamentos del Hogar Cristiano, déjenme leerles una frase nomás. Con respecto a esto de cómo Dios quiere que nosotros dejemos marcas, altares en la vida de nuestros hijos, altares que transformen la atmósfera del hogar. Y déjenme parafrasear por ahí lo que dice el Espíritu de Profecía y agregar, también transformen la atmósfera de donde estemos, no solamente del hogar, en la iglesia, en el círculo de nuestro trabajo. Dice, los padres crean en extenso grado la atmósfera que reina en el círculo del hogar. Cuando hay desacuerdo entre el padre y la madre, los niños participan del mismo espíritu. Impregnad, una orden, la atmósfera de su hogar con la fragancia de un espíritu tierno y servicial. Termina esta parte y dice, Dios quiere que nuestras familias sean símbolos de la familia celestial. ¿Cómo era la familia de Abraham? Un hijo de Dios, un hijo lleno del Espíritu de Dios. Sé que tengo que ir terminando y quiero compartir con ustedes un cuento. No es una historia, es un cuento. Cuenta este cuento que había 3 caballeros que disputaban el amor de la princesa. El padre de la princesa le dice al príncipe, al hijo, llamen a los 3 caballeros que les voy a dar una tarea que tienen que hacer. El primero que cumpla esa tarea será el que tenga el favor y el amor de la princesa, de mi hija. Así que se acercaron los 3 caballeros, todos con sus armaduras, imagínense, todos muy bien armados, cada uno con podríamos decir, con una habilidad diferente. Se acercó el primero, él era el más veloz. Dice que era tan veloz que no se veía cuando corría, era súper veloz. Así que dijo, yo seguro voy a ganar y voy a poder tener el amor de la princesa. El segundo era muy inteligente. Y dice que era tan inteligente que cuando veía a los soldados de otros reinos querer acercarse, podía, así a simple vista, por la inteligencia que tenía, saber cuántos eran alrededor, serían tantos. Y siempre acertaba. Era súper inteligente. El tercero era valeroso. No tenía miedo. Decía, no hay problema. Yo con mi espada voy a poder... Y era fuerte. Se acercaron los 3 caballeros. Y el rey, junto al príncipe, le dijo, bueno, esta es la tarea que ustedes van a tener. Van a tener que cruzar un bosque tenebroso. Van a tener que tener cuidado con ese bosque. Todo el pueblo dijo, ¿qué? Nadie sale vivo de ese bosque. Pero estaba el más veloz, el más inteligente y el más valiente. Ellos 3 eran los que podían hacer frente a cualquier situación en ese bosque tenebroso. Ninguno de ellos tuvo miedo, pero, les dijo el rey, les voy a dar una ayuda. Van a poder elegir a una persona que los acompañe. Sean inteligentes en elegir. Y les voy a dar una segunda ayuda. Les voy a decir que cada día, a la mañana, a la tarde y a la noche, yo voy a tocar una música especial para guiarlos. Tenían que cruzar el bosque y llegar al reino, al palacio.
los tres dijeron, no hay problema, ya sabemos quién nos van a dirigir, quiénes van a acompañarnos. Así que los tres buscaron su compañero de viaje. Estaban preparados, ya tenían su compañero, el rey ya había preparado su instrumento para tocar la melodía y antes de que ellos salieran en esta misión, tocó la melodía especial y salieron ante ese bosque. Muy bien, pasaron un día, 2 días y cada mañana el rey se paraba en la puerta de su habitación, en el primer piso del reino y tocaba la gran melodía. A la tarde, lo mismo. Y a la noche, a la tardecita, lo mismo. Todo el pueblo se reunía en esos 3 momentos del día a escuchar la melodía del rey. Pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y los heraldos del rey decían, no pasa nada, no viene ninguno. Seguro que el bosque tenebroso, fue más que ellos. De repente, terminando la 3ª semana, ya a lo lejos, pero bien a lo lejos, se ve 2 figuras, harapientas, caminando muy lentamente. Los heraldos dijeron, rey, creo que están allá, hay dos figuras. Y el rey dijo, vayan a buscarlos inmediatamente, busquen a esos hombres, necesitan ayuda, llévenlos, denle comida y tráiganlos al gran banquete. Todo el pueblo se reunió en el salón enorme del reino. Imagínense el banquete que hicieron. Iban a coronar al futuro rey, el que se iba a casar con la princesa. Todos querían saber cómo hizo el que ganó el amor de la princesa. Así que llegaron al banquete. Estaban todos reunidos en ese banquete, todos, el salón lleno, y expectantes a ver quién entraba. Y de repente se abre la puerta y entra muy cabizbajo el ganador. ¿Quién habrá sido? ¿El más valiente? ¿El más rápido? ¿El más inteligente? Así, entrando despacito, levantó la vista y todos dijeron, ah, fuiste vos, el más inteligente. ¿Cómo hiciste para ganar? ¿Cómo pasaste el bosque? ¿Cómo hiciste para llegar hasta acá? Y entonces él, con mucha tranquilidad, les contó. El rey nos dijo que teníamos que elegir un compañero. Y yo elegí el mejor compañero. ¿Quién era tu mejor compañero? Y entonces se volvió a abrir la puerta y con mucha elegancia entró el príncipe, el hijo del rey, que era el único que conocía perfectamente la melodía del rey. Cuando le preguntaron, ¿cómo hiciste para pasar el bosque? En el bosque tenebroso había miles y miles de imitadores. Cuando el rey se levantaba y tocaba la música, miles tocaban la misma música del rey. Pero yo tenía al mejor acompañante, tenía al hijo del rey. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que vivir en un bosque tenebroso todos los días. Tenemos que pasar ese bosque, pero solo podemos salir victoriosos si somos guiados por el Espíritu de Dios para ser llamados sus hijos. Solo podemos salir victoriosos si tenemos de compañía al mejor acompañante, que es nuestro Señor Jesús. Cada día, al levantarte, pedile a nuestro buen Dios que sea tu mejor amigo, tu mejor compañero, que pueda susurrarte al oído la mejor melodía. Él es el único, verdadero. Habrá muchos imitadores, habrá muchos que querrán decirte lo mismo, pero solamente hay uno que murió por ti y por mí y que tiene pagado ya tu vida por la eternidad. Él quiere
que hoy nosotros podamos tomar la decisión de seguirlo, que lo busquemos primeramente a Él, como dice el himno, porque todo el resto no vale si no tenemos a nuestro buen Dios de nuestro mejor amigo. Así lo hizo Abraham, Él lo eligió, que hoy podamos nosotros tomar la misma decisión, que sea Él nuestro mejor amigo para saber escuchar su melodía y que nuestro hogar, nuestra familia, nuestro entorno pueda respirar la atmósfera del cielo. Hola hermanos,